existir la iglesia, existió la familia. Para Dios traer salvación al mundo necesitó una familia. Cuando la tierra estaba empezando, apenas estaba la creación, la primera institución fue la familia. Antes de que viniera el diluvio y arrasara con aquella humanidad, Dios escogió una familia para preservar el linaje escogido. Y siempre la familia ha estado en el corazón de Dios, y es algo que nosotros debemos tener en cuenta y debemos apreciar, porque tal vez a veces es lo que menos apreciamos. No apreciamos la familia, no apreciamos el padre, la madre, el hermano, el tío, el abuelito, la persona que tenemos a nuestro lado. Y Dios tiene en cuenta eso. Para hacer grandes cosas es importante tener la familia en cuenta. El libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mientras usted lo está buscando, quiero elevar una oración al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias por este hermoso lugar. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias, Señor, por sus familias. Gracias, Dios, por lo que tú has venido haciendo aquí en Valledupar. Gracias te damos, Dios, por lo que estás haciendo en esta mañana. Queremos presentar cada vida, cada necesidad delante de ti, Señor. Proclamamos tu presencia, tu Santo Espíritu, y que tú traes respuesta, Dios, a cada petición, a cada necesidad. Que tú obras un milagro, una sanidad, una liberación, Dios amado. Lo proclamamos, lo estamos creyendo, Señor, y que tú sanas también en esta mañana no solo los cuerpos, sino el alma, las heridas que hay en el alma, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. En Cristo Jesús nuestro Señor. El libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Cuando lo tenga puede decir amén. Nos dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y es interesante lo que dice la Escritura, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando Dios vio la humanidad que se perdía, buscó la forma de conectarse con el hombre. Y la única forma que Dios encontró fue venir a esta tierra. Y es interesante que siendo Dios, la palabra nos dice que Él se despojó de todo, de su riqueza, de su trono. Yo quiero que usted mire la naturaleza. Este lugar es maravilloso. La tierra que Dios creó es un lugar hermoso. Yo quiero que usted se imagine por un instante cómo es el lugar donde Dios habita. Si usted mira la tierra donde estamos, Colombia y muchos países bellos, imagínese por un momento cómo será el lugar donde Dios está. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios lo dejó todo y vino a esta tierra. Y escogió entre todas las mujeres a María. Y la Biblia nos dice que era una mujer virgen, una mujer que no había tenido contacto con ningún varón. Y quiero explicar el porqué en esta mañana. Cuando el hombre peca, en el libro de Génesis, desde el comienzo de la creación del primer pecado, todos hemos venido a ser pecadores. Así que Dios necesitaba que un hombre en esta tierra sin pecado pagara por todo el pecado cometido. Pero todos desde Adán hemos venido a ser pecadores. Así que Dios escoge una mujer y la Escritura nos dice que fue engendrada por el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, José no tuvo parte ni arte en la relación. No colocó ni un grano de arena para que Jesús naciera. ¿Por qué? Porque tanto José como todos los hombres eran pecadores. Y si José tenía una relación con María y quedaba embarazada, el niño que iba a nacer, Jesús, iba a ser un pecador más. Así que tenía que ser una sangre diferente, porque esa sangre era la que Dios había escogido para limpiar la humanidad. Así que Jesús nace de una forma sobrenatural, dígalo conmigo, sobrenatural, engendrado por el Espíritu de Dios.
Y nace a través de una palabra profética dada por Jeremías unos 700 años atrás. Y cuando miramos en la Escritura vamos a encontrar muchas profecías que hablaban del Mesías y del Salvador. Y quiero irme al libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 15, una palabra que Dios le dio a Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia nos dice que se separaron de Dios. Y la Escritura nos enseña y nos da a entender que ocurrió el primer sacrificio. La Biblia dice que Dios mató un animal, se cree que fue un cordero. Y con ese cordero, con su cuero, cubrió la desnudez de Adán y Eva. Estaba ocurriendo ahí lo que nosotros conocemos como expiación, cubrir el pecado. Ese día Adán y Eva estaban siendo reconciliados con Dios. Pero después de su pecado, de su transgresión, había una separación entre Dios y la humanidad. Pero algo ocurrió. Hubo una sentencia contra Adán. El sudor de su frente, con el sudor de su frente se ganará el pan. Una sentencia para Eva: multiplicaré en gran manera los dolores de parto. Pero también hubo una sentencia contra la serpiente que se arrastraría por la tierra. Pero algo que me llama la atención es lo que dice específicamente ahí en 3:15 de Génesis. El Señor le dijo a la serpiente, hablando con la serpiente, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Un conflicto que viene desde la antigüedad, una enemistad. ¿Por qué no una enemistad entre el hombre y Satanás? Hubo una enemistad entre Satanás y la mujer. Por eso es que la mujer ha sido atacada desde el principio, desde la creación. Por eso son tantos los ataques que hay. Porque es que cuando Dios le dice esta palabra, no solamente que va a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, sino que la simiente de la mujer le va a dar por la cabeza a Satanás. Y ahí comienza un conflicto grande, desde el libro de Génesis hasta nuestro día. Una palabra que Dios le dio a Eva: tu simiente le pisará la cabeza a Satanás. Dígalo conmigo: tu simiente le pisará la cabeza a Satanás. Ahora, por culpa de Satanás, Adán y Eva perdieron el paraíso, perdieron la presencia de Dios, perdieron la relación, la intimidad, fueron expulsados. Ahora Eva tiene una palabra que fue dada por Dios: de tu simiente nacerá alguien que va a aplastar a Satanás. Y ella estaba esperando el cumplimiento, tal vez esperaba regresar al paraíso, porque ahora trabajaba en la tierra, ahora le tocaba ganarse el pan diario y antes lo tenían todo. Así que viene Caín, viene Abel, y ella está esperando una promesa, esperando una palabra que el mismo Dios le dio. Pero resulta que ocurre algo. Y la Escritura nos dice que Caín, ¿qué hace Caín? Mata a Abel. ¿Y dónde está la palabra que Dios le prometió? Dios le había dicho que su simiente iba a aplastar la cabeza a Satanás, ¿verdad? A la serpiente. Pero ahora tenemos un hijo muerto en medio de una familia, y tenemos un hijo que se ha convertido en asesino. Y la palabra que Dios le dio, ¿dónde está? Una familia en conflicto, una familia con problemas, una familia donde se rompieron las relaciones. No había droga, no había prostitución, no había nada de eso. Sin embargo, existía el mal. Pero había una palabra dada de Dios a esta mujer, y ella estaba guardando esa palabra. Y es aquí donde quiero entrar. Una familia que fue afectada. ¿Por qué Satanás trabaja tanto en las familias? ¿Por qué hay violaciones en los hogares? De padres a hijos, de abuelos a nietos, de hermanos a propios hermanos. Porque sabe Satanás
que si corrompe, si daña a la familia, que es un lugar donde debería haber protección, cuidado, es una persona que se va a formar afectada y que posiblemente va a causar un daño a la sociedad. Todos nuestros problemas lamentablemente vienen desde la niñez, desde nuestras familias. Y es lo que ocurrió en el huerto del Edén, lo que ocurrió en la familia de Adán, lo que ocurrió en la familia de Eva. Ahora Caín huye de la presencia de Dios. Pero la Escritura nos dice que Dios visitó nuevamente a Adán y Eva. Y la Escritura nos enseña que nació un hijo llamado Set. Y Set tuvo un hijo llamado Enos. Con eso. Y la Biblia dice que los hombres comenzaron a invocar al Señor. Y esto es importante. La clave de una familia a veces ni siquiera es la prosperidad económica, ni los alcances que logre esa familia, es la relación y la intimidad con Dios. La familia de Set comenzaron a invocar el nombre de Dios, y la Biblia nos dice que a través de Set y de Enos, los hombres comenzaron a clamar al Señor. Ahora tenemos dos generaciones que salieron de una misma familia. Está la descendencia de Caín, que la Escritura nos dice en el libro de Juan que Caín era del maligno. Y tenemos la descendencia de Set, una descendencia que clama y adora a Dios. Si usted estudia e investiga un poco sobre la familia de Caín, va a encontrar de que fueron hombres que impactaron, que avanzaron en la civilización, que fueron inventores de instrumentos, de música. Fueron hombres de renombre, famosos. Pero la Biblia no nos da mucha importancia, por decirlo así, en cuanto a la familia de Set. Pero algo que dice es que los hombres comenzaron a invocar a Dios, y esto es lo que lo hace importante a ellos. Aquellos inventaron instrumentos, aquellos avanzaron en la tecnología, en la civilización, pero la familia de Set comenzaron a adorar a Dios. Aquellos tenían los instrumentos, pero estos adoraban al Señor. Y gracias a que la familia de Set y su descendencia clamaban y buscaban al Señor, Dios se reveló a toda esta descendencia. La descendencia de Caín usted no va a encontrar en la Escritura que pasaron o trascendieron. Fueron famosos en su tiempo, sí. Pero la descendencia de Set, la Biblia nos habla de Matusalén, nos habla de otro Enoc, que dice la Escritura que caminó con Dios y fue traspuesto, subió a los cielos. Nos habla de Noé, el hombre que Dios escogió para salvar no solo a su familia, sino el linaje de donde vendría el Salvador del mundo, que es Jesucristo. Yo quiero que usted recalque, o sea, que usted en esta mañana, quiero enfatizarle esto: lo que Dios hace en medio de una familia, cuando uno en la familia comienza a invocar el nombre del Señor, se rompen cadenas, se rompen yugos, se rompen maldiciones generacionales. Y eso fue lo que pasó en la familia de Set, cuando comenzaron a invocar al Señor. Estos hombres como Noé, como Matusalén, como Enoc, la Biblia nos dice que cuando el diluvio vino y fueron arrasados, solo la familia de Enoc fue salva. Y de Enoc salió Set, Jafet, Caín. Y de Sem, la Escritura nos dice, de esa descendencia semita, viene Abraham. Yo quiero que usted mire algo. El Señor le dijo a Eva que su descendencia, a través de ella, de la descendencia de ella, le iba a pisar la cabeza a Satanás. Fue una palabra, y yo quiero que usted en esta mañana apunte eso. Y cuando Dios llama a Abraham, le da otra palabra clave y le dice: en ti, en tu familia, en tu descendencia serán benditas las familias de la tierra.
Y aunque Abraham se apartó de ese linaje, por decirlo así, porque la Biblia dice que tanto Abraham como su padre eran idólatras. Cuando Dios le hace un llamado y él tiene un encuentro con Dios, él deja la idolatría y comienza a caminar con el Señor. Y es a través de Abraham que viene el pueblo de Israel. Mire esto tan importante. A través de este hombre, de Abraham, uno ya anciano, uno que ya los años le habían pasado, una esposa que era estéril. Pero aquí es donde vemos la grandeza de Dios. Cuando el hombre le da la importancia a Dios por encima de la riqueza, de la fama, cosa que no ocurrió con Lot. Lot escogió su terreno, pero Lot no tenía una relación, una intimidad con Dios. Y la vida de Lot, conjunto con su familia, fue terrible. Sus hijas prácticamente lo violaron, estuvieron con él, se cometió incesto. Pero la familia de Abraham, de su linaje, de su descendencia, viene el pueblo de Dios. Hombres como Jacob, como Isaac. Y Dios lo levanta con poder. Recalco esto en esta mañana, la importancia de darle nuestro corazón al Señor, de dejar que Dios entre en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y esto trasciende, porque no solo Dios levanta a Abraham y viene un pueblo grande, sino que en el tiempo en que el pueblo entra a Egipto, Dios levanta a un Moisés y sigue un linaje. Y cuando el pueblo sale de Egipto con mano poderosa a través de este Moisés, donde Dios se glorifica, donde el Espíritu de Dios desciende sobre él, donde era tanta la gloria que su rostro resplandecía. Cuando entran a la tierra prometida, mucho tiempo después, Dios levanta a un David que el Señor lo convierte en rey de Israel. Pero Dios viene conservando una línea desde el libro de Génesis. Una palabra, cuidando una palabra que le había dado a Adán, que le había dado a Eva. En tu simiente yo voy a levantar a alguien que le va a pisar la cabeza a Satanás. Amén. Y por mucho tiempo, aunque el diablo trató de destruir esa simiente, Dios la guardó. Levanta al rey David. Y aunque el rey David cometió errores y pecados, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque nosotros a veces pensamos que estando en el Señor nunca vamos a pecar. Pero la Escritura nos dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero tenemos la gracia de Dios y la misericordia del Señor que nos sostiene cada día. Y cuando hay un corazón arrepentido, como ocurrió con el salmista David, un corazón que era sincero, un corazón que reconocía sus errores, sus fallas, Dios lo llamó que era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de él. Porque no era que no fallaba, era que reconocía sus errores y sus fallas. Y le hablo a la juventud en esta mañana. Muchos errores vamos a cometer en nuestras vidas, muchas fallas, muchos pecados. Pero quiero decirle de que Dios siempre estará ahí para levantarnos. Como líderes, como ministros en el Señor vamos a cometer errores. Yo he escuchado muchas personas decir, no sigo más al Señor. Dejo el ministerio, dejo los dones, dejo lo que Dios me ha dado porque le fallé al Señor. Tú nunca vas a poder agradar al Señor en tu fuerza, en tu capacidad. No importa el llamado o el cargo o el título, siempre vas a tener luchas internas. Nuestra naturaleza es pecaminosa, es conflictiva. El apóstol Pablo lo dijo, quiero hacer lo bueno, o quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. Pero fue la presencia, el Espíritu de Dios quien le ayudó.
Y David lo entendió y lo reconoció y pudo vencer en medio de todas las dificultades. Trascendió tanto que la Escritura nos dice, nos enseña que cuando Cristo venga y se establezca en esta tierra y Dios se establezca el milenio y comience ese nuevo tiempo de restauración, la Biblia nos habla de que el rey David estará ahí gobernando. ¿A dónde voy con esto? Lo espiritual trasciende. Dígaselo al que está a su lado. Puedes tener muchos dones, talentos, adquisiciones en la tierra, muchos títulos, por eso se va a quedar aquí. Tú tienes que anhelar servirle a Dios, conectarte con el Señor. Dios sigue llamando a hombres y mujeres para su servicio. Y lo que tú hagas aquí en la tierra para el Señor, eso va a trascender. Eso está escrito en los cielos. Cada alma, cada vida, cada palabra que tú des. A veces tú piensas que un tratado, que un evangelismo, que un ayuno, que son cosas insignificantes. Como decía el pastor ahorita, ¿hacen cuánto? 28 años. Llegamos, hicimos un evangelismo. ¿Cuántas almas nos quedaron? Y eso trasciende. Dios tiene en cuenta eso. Y fue lo que Dios hizo con el rey David. Y a través del rey David viene una descendencia maravillosa, donde nace Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Rey del mundo. El texto que leímos ahorita: una virgen concebirá y dará a luz un niño, y su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahí comienza a cumplirse la palabra que Dios le dio a Eva en el libro de Génesis. Tu descendencia le pisará la cabeza a la serpiente, a Satanás. Y quiero decir algo: cuando Cristo nace, antes de que Jesús naciera, la obra de Satanás estaba tranquila. ¿Ocurrían milagros? Sí, ocurrían milagros y señales a través de los profetas. Dios levantó hombres como Elías, levantó hombres como Eliseo, levantó hombres como Moisés, donde su rostro resplandecía, los mares se abrieron, plagas cayeron a través de la mano de Moisés. Eliseo levantó muertos, Eliseo hizo flotar un hacha. Milagros maravillosos. Habla de la tsunamita, el hijo de la tsunamita. Habla de la multiplicación del aceite de la viuda. Y milagros tan poderosos como esos ocurrían. Pero algo que estaba tranquilo, que no se podía hacer, con quien no se metían, eran con Satanás. Usted no encuentra que el diablo fue estorbado, no. Los demonios estaban tranquilos. Los endemoniados, antes que Cristo viniera, existían los endemoniados, pero ¿quién los echaba? No había quien los echara. ¿Por qué? Porque no había nacido la simiente que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Estaba la palabra, pero no se había cumplido. Ahora nace Jesús. El cumplimiento de una profecía, de una palabra dada, y se da en el pueblo de Israel, en un pequeño pueblo, y crece. Y la Escritura dice que después de 40 días estar en el desierto, llega el Jordán y es bautizado y es ungido con el Espíritu Santo. Y cuando ocurre esta unción del Espíritu de Dios, comienza a haber una explosión de milagros, de sanidades, de liberaciones. Pero algo ocurrió, y era que la Biblia nos habla en específico de un hombre que tenía más de 2000 demonios. Estaba cautivo. Porque la Escritura dice que cuando el hombre fuerte está en su casa, todo lo que tiene está tranquilo.
Pero viene uno más fuerte, dice la Escritura, y le empuja a la puerta y lo saquea. Ese hombre más fuerte es Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Jesús llegó y comenzó a echar fuera a Satanás. Eso nunca había ocurrido. Los demonios comienzan a salir. Y es cuando el diablo se siente debilitado y amenazado. Porque el cumplimiento de la palabra que Dios le había dicho a Eva, tu simiente aplastará la cabeza a Satanás, se estaba cumpliendo en ese momento. Y Jesús comienza un ministerio de sanidad, de liberación y de milagro. Y ocurre una explosión del poder de Dios en medio del pueblo de Israel. Y todos esos endemoniados y cautivos comienzan a ser libres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él exhibió públicamente al diablo en la cruz, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a los espíritus de maldad. Los venció en la cruz del Calvario. Y clavó el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y no solo eso, sino que nos dio la autoridad que Él había recibido del Padre, para que nosotros como iglesia, como familia, porque la iglesia no es otra cosa sino la familia de Dios. Somos la gran familia de Dios. Y como familia, entre hermanos hay conflictos y hay dificultades. Y a veces no nos aceptamos. Pero tenemos un compromiso con el Señor. Tenemos una autoridad dada por el Señor. Y a veces Satanás quiere obrar como hizo con Caín, con Abel. Maltratar al hermano dentro de la iglesia para que el propósito de Dios no se cumpla. La familia de Lot fue dañada. La familia que había en Sodoma y Gomorra, todas esas familias fueron afectadas, fueron destruidas. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. No solo en la familia que Dios nos ha dado de papá, mamá, esposa, hijo, sino en la familia que somos, en la iglesia de Cristo. Porque Dios, a través de Cristo, nos ha delegado una autoridad. Y es echar fuera a los demonios, orar por los enfermos, libertar a los cautivos y ganar almas para el Señor. Amén. Tenemos esa autoridad de parte de Dios. Esa autoridad, y a través del Espíritu de Dios nos ha dado los dones para servirle con libertad. Pero Satanás, ¿cómo trabaja? Con temores, con miedos, con celos, con contiendas. Y se nos olvida de que somos una familia. Dígalo conmigo, dígalo que está a su lado. Somos una familia. Tú eres mi hermano en Cristo. Te amo. Y aunque tenemos errores, tenemos que entender el llamado de Dios y la visión de Dios. Y que hoy en día, tanto usted como yo, tenemos una autoridad. Somos esa simiente que le pisa la cabeza a Satanás. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor por eso? Tenemos una autoridad delegada. Parece algo imposible, pero es una realidad. Tenemos una autoridad del Señor y tenemos que atesorar eso en nuestro corazón. Podemos pisarle la cabeza a Satanás. Y tenemos que ejercer lo que Dios nos ha dado. Los dones del Espíritu de Dios. Amén. Yo lo invito a que se coloquen esta mañana sobre sus pies. Quiero tener un